Dios me les bendiga, hermanos. En esta mañana damos inicio a nuestro servicio de oración a Dios del Templo Misionero Bautista de esta linda comunidad, Colibrí y Playa Blanca, Cantón de Puerto Jiménez. Hoy iniciamos el estudio de 2 Corintios. Siempre he estado con el estudio de los 1 y 2 Corintios y prácticamente a veces cambio de algunos temas también, los evangelios y otros temas, pero siempre he estado estudiando este libro de 1 y 2 Corintios. Hoy quiero invitarles a abrir sus Biblias o que me escuchen por sus teléfonos. 2 Corintios capítulo 10 y verso 3. 2 Corintios 10, y hoy el tema es las bendiciones de una vida constante. Vuelvo a repetir, el tema es las bendiciones de una vida constante. Quiero estar leyendo capítulo 10 de 2 Corintios y verso 3. Aunque andemos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de vuestras milicias no son carnales. Aquí vemos estas lindas palabras del apóstol Pablo, que habla por inspiración divina, porque estas lindas palabras, aunque andemos en la carne, no militamos según la carne. O en otras palabras, tal vez a veces nosotros decimos, nosotros andamos en el mundo, pero no somos del mundo. ¿Qué quiere decir estas palabras que no militamos según los deseos de la carne? Hay unos pasajes muy lindos, como encontramos en Gálatas 5, los frutos de la carne y los frutos del Espíritu Santo. Aunque andemos en el mundo, pero no militamos nosotros según la carne. ¿Qué es la carne? Cuando andamos carnalmente, entonces son una persona que andamos, como hicimos nosotros los campesinos, como cerdo suelto, como chancho suelto, hicimos así. El cerdo no le importa revolcarse en cualquier barrial, no le importa. Pero el cristiano sí es una persona que se aparta del mal. Ve el mal, pero el cristiano siempre se aparta del mal. Y esas son las características prácticamente del cristiano, cuando el cristiano se aparta del mal. Yo quiero estar leyendo acerca también de las personas que también se apartan del mal. Y quiero estar leyendo recomendaciones también que hace el apóstol Pablo aquí en los Corintios. Quiero ir un poquito más adelante en el verso 7, y es ahí: miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido de sí mismo de que es de Cristo, tanto también piensa por sí mismo que como él es el de Cristo, así también nosotros andemos en Cristo. Bien, estas lindas palabras: mirad las cosas según a la apariencia. Lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo, que no tenemos que andar nosotros según las apariencias, porque hay apariencias que no son de Dios. Las apariencias, por lo consiguiente, las personas que representan algo, y a veces, pero puede ser que representen como apariencia, pero no son de Dios las apariencias. Siempre las apariencias han sido un objetivo para apartar al hombre y la mujer de Dios, las apariencias. Nunca hemos de nosotros irlos por apariencias. La apariencia es alguien como que aparenta, pero por profundidad no. Muchas veces personas que aparentan, que dan una apariencia con un gran traje, pero realmente los trajes no. Hay personas que les gusta ir porque en la iglesia ahí donde se reúnen hay un templo o algo muy lujoso, o hay carros, hay esto, muchas cosas, pero todas estas cosas son materiales y son apariencias, las apariencias. Una cosa son las apariencias, pero otra cosa es el llamado de Dios. Los cristianos de Dios y los llamados de Dios es distinto. Yo quiero poner tal vez un ejemplo de la palabra de Dios. En aquellas épocas vino Dios y mandó a su siervo a la casa de Isaí. Y llega el siervo de Dios a la casa de Isaí y le dice: Isaí,
Dios ha provisto que de esta casa saldrá un rey. De esta casa de Isaí saldrá un rey. Y los hijos, llame a tus hijos. Llega un hijo de Isaí bien hermoso, bien simpático, bien hermoso. Y dice, este sí quizás, este se llamó Eliud. Y Eliud sí debe ser entonces el rey, hijo de entonces de Isaí. No, tampoco. Manda a llamar otro hijo también. No, tampoco. Era para ungirlo como rey, tampoco. El siervo de Dios le pregunta a Isaí, ¿queda otro hijo más? ¿Quedará otro hijo más? Eran hombres de mucha apariencia, muy hermosos, muy presentables. Sí, sí hay uno. Y es el cumiche. Y el cumiche es un hombrecito pequeñito. Y es un hombrecito pequeñito, es el cumiche. Y es el que apacienta, el que cuida las ovejas del campo. Ese es. Tráigalo, vaya búsquelo entonces. Deje pastorear animalitos. Venga, tráigalo para acá. Precisamente este fue David. Pequeñito estatura y el cumiche. Y este es quien ungió como rey. Nunca hemos exactamente de irlos por las apariencias. No podemos irlos nunca nosotros por las apariencias. Yo quiero exactamente de este tema de no dirigirlos por las apariencias. Yo quiero traer un texto bíblico también. Quiero ir un poquito más adelante al 10. Dice así: a la verdad, algunos dicen que las cartas son duras y fuertes, pero que la presencia corporal débil y la palabra despreciable. Esto tengo en cuanto tal persona que sí, como somos en la palabra por cartas, estando ausentes, lo seremos también en hechos, estando presentes. Bien, así es que esta palabra, pero la presencia corporal débil. La presencia corporal débil. ¿Qué quiere decir que la presencia corporal débil? Es que quiere decir que el apóstol Pablo tenía una presencia corporal débil. Bueno, quizás si yo soy una persona pequeña, de poco peso, posiblemente el apóstol Pablo, quizás si era una persona quizás más menuda de cuerpo que yo, quizás. Bueno, ok, no hemos vivido para verlo, no lo hemos visto en fotos. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería si el apóstol Pablo sería tan delgadito? ¿O cómo sería? Pero una de las características que tenía el apóstol Pablo, y que podemos ver en el versículo 6 del capítulo 11, dice, pues aún sea tosco para hablar. Él también tenía otra debilidad. Corporalmente era una persona pequeñita o débil, no sé cómo sería. Pero también tenía otra debilidad, que era tosco para hablar. Algunos han pensado que el apóstol Pablo tendría una gran voz, muy espléndida, como hicimos nosotros. Pero no, todo lo contrario, era que tosco para hablar. Pero aún siendo tosco para hablar y de una estatura pequeña o tosco para hablar, pero ese fue el hombre que escogió. Dice la palabra de Dios que lo vil y lo necio del mundo escogió Dios para así avergonzar a los sabios. Fue el apóstol que Dios escogió como apóstol para los gentiles. Un hombrecito de estatura pequeña y tosco para hablar. No sabemos, quizás si yo tengo una voz ronca. Quizás mi voz, yo sé que mi voz es un poco ronca. Cuando yo me escucho por las redes sociales, yo he hecho ver que yo tengo una voz ronca. Pero dice que el apóstol Pablo era una voz tosca totalmente, ¿va? Pero sin embargo, aunque sea una voz tosca, era el hombre que escogió a Dios. Nosotros los campesinos decimos que no hay que desconfiar en perro flaco, decimos nosotros los campesinos. O también se oye decir que la esencia que no viene en barriles. No, la persona que escogía de Dios no tiene que ver cualquier impedimento que tenga. Hemos conocido pastores que tienen impedimentos de una pierna o una mano, pero son personas escogidas por Dios. Son personas que van a evangelizar, son personas que predican, son personas
que son muy importantes en nuestras iglesias. Que Dios me les bendiga. Amén.